Muy buenas tardes, amigos. Hoy en Cómo Cocinar, magdalenas de aceite de oliva. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para estas magdalenas de aceite de oliva? Son ingredientes muy fáciles. 4 huevos, 250 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 16 gramos de levadura, 150 mililitros de aceite de oliva y 100 mililitros de leche. Yo voy a usar leche entera. Y empezamos con nuestras magdalenas. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para elaborar estas magdalenas? Pues lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 200 grados. Empezamos y lo primero que vamos a hacer es mezclar los huevos con el azúcar. Cuatro huevos, recuerdo, y 250 gramos de azúcar. Los tenemos que batir hasta que la masa que se vaya formando sea compacta, sea homogénea. Es una receta súper rápida, súper fácil y muy rica. Y sobre todo ahora, en las fechas que estamos, para las meriendas en casa, en esa estufita. Madre mía, qué maravilla comerse una buena magdalena para merendar por la tarde. Mezclamos bien. A continuación, echamos la leche. Seguimos removiendo. Y ahora vamos a ir vertiendo el aceite de oliva. Que se integren bien todos los ingredientes. Que no tenga grumo la masa. Le añadimos la levadura. Y a continuación le vamos a ir añadiendo la harina poco a poco para que la masa salga perfecta. Y muy importante, precalentar el horno esté calentito. Le vamos añadiendo la harina poco a poco y vamos removiendo y nos vemos en un momentito, amigos. Bueno, ya tenemos el horno calentito y la masa hecha. Hemos preparado el típico molde que hay para las magdalenas, ¿vale? Con los papelitos estos que los podéis encontrar en cualquier bazar, en cualquier supermercado, en cualquier sitio los venden. Y ahora vamos a empezar a rellenarlos. Hay que rellenarlo, voy a coger una cuchara. Hay que rellenarlo a las 2/3 partes de su capacidad, para que el resto sirva para subir. Es decir, le dejamos un poquito arriba. Le cabe bastante a estos moldes. Aquí se está viendo. Yo pienso que así ya va bien. Lo ponemos. Y ahora lo que vamos a hacer es espolvorearle un poquito de azúcar para que cuando suba en el horno quede ese azúcar que está muy rica de la magdalena en la parte de arriba. Y así vamos a hacer con todas las magdalenas. Bueno, y ya tenemos aquí nuestras magdalenas puestas ya en el molde. Ahora se trata de meterlas en el horno a 200 grados durante 15 minutos. Pues bueno, amigos, vamos a sacar nuestra magdalena del horno, ya están a punto. Buen aspecto. Os la enseño, que está muy caliente, cuidado, cuidado, cuidado. Qué buena cara tienen.
Y ahora vamos a esperar unos 5 minutillos si queremos sacarlas del molde. Yo no las voy a sacar. Si las queréis desmoldar del papel, os esperáis a que se enfríen, ¿vale? Y si las queréis poner así con su papel como viene cuando las compramos, pues entonces nada, las sacamos ahora mismo. Nos vemos en un segundito y presentamos las magdalenas. Pues nada, aquí tenemos ya esta receta de magdalenas de aceite de oliva. Una receta que ha sido muy fácil, se tarda muy poquito tiempo en hacerla y que la verdad que estos postres así son mucho más sanos, son rápidos y con esto disfrutamos toda la familia. Ya solamente recordaros que nos sigáis en nuestro canal de YouTube, bien en How to Cook, en Cómo Cocinar, y también comentaros que tenemos página web. Si queréis buscarnos, howtocook.es. Allí encontraréis los enlaces que os lleva directamente al YouTube, donde podréis ver todas nuestras recetas, todos nuestros vídeos. Pues me despido de ustedes, de todos vosotros, y nos vemos muy pronto, amigos.